bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a darle una vuelta a un periodo, fascinante y complejo a la vez. La censura musical en Cuba. Nos centramos en los primeros años del régimen castrista, más o menos entre 1959 y 1971. Y para ello nos basamos en el artículo La censura musical castrista, 1959-1971, de José Alain Acosta Martín. Queremos entender un poco el cómo y el porqué de ese control sobre la música. Exacto. Es que justo después del triunfo de la revolución en el 59, el nuevo gobierno tenía un objetivo claro: alinear toda la cultura, y la música era clave, con los ideales socialistas. Claro. Y ahí es donde aparece ese término diversionismo ideológico, que se usaba, para etiquetar cualquier cosa, cualquier expresión cultural que se saliera un poco de la línea oficial, sobre todo si venía de fuera o sonaba a burgués, ¿no? La música, se vio como un campo de batalla ideológico, vamos. Vayamos a lo concreto, si te parece. ¿Qué música se censuró? El rock and roll, por ejemplo, que era súper popular antes por la influencia americana. Sí, tenía mucha pegada. Fue de los primeros en estar en el punto de mira, ¿no? Totalmente. Ya en el 63, el propio Fidel Castro lo asoció públicamente con el imperialismo yanqui. Madre mía. El artículo cuenta que cosas tan simples como escuchar música en inglés o, incluso llevar el pelo largo, ya te podía buscar problemas. Complicado. ¿Y qué me dices del jazz, que tenía esa mezcla tan interesante con ritmos afrocubanos? Pues fíjate, eso es curioso. A pesar de esa fusión, que era potentísima, también se le marginó. Se le colgó la etiqueta de elitista, de extranjero. Incluso con la raíz afrocubana. Sí. El caso de Bebo Valdés es brutal. Un pionero de esa fusión, un músico enorme. Y tuvo que irse al exilio en 1960. Y su nombre, su música, se intentó borrar del mapa oficial cubano. Durante mucho tiempo, además. Pero entonces, si ya existía esa fusión, ¿cómo justificaban llamarlo solo extranjero o elitista? ¿Se ignoraba esa parte más popular? Exacto. Se aplicaba un filtro ideológico muy selectivo. Esa parte se obviaba o se minimizaba. Lo importante era la narrativa de la influencia de fuera como algo perjudicial. Entiendo. Y con la música tradicional también hubo sus cosas. Instrumentos andinos, por ejemplo, el charango, la quena, que en otros sitios se asociaban a la nueva canción de izquierdas. Claro. Aquí no se prohibieron directamente, pero sí se dio prioridad a ritmos considerados más autóctonos, más revolucionarios, digamos. El son, el danzón. La investigadora Yurima Blanco García señala que la propia vanguardia musical que apoyaba el régimen, arrinconó a compositores tradicionales que veían como conservadores. O sea, que había jerarquías hasta dentro de lo propio. Y claro, todo esto afectó directamente a artistas muy queridos por la gente. Celia Cruz es quizá el caso más conocido, más doloroso para muchos. Sin duda. Salió de Cuba en el 60 y su música, que es un símbolo de cubanía total, estuvo vetada en la isla durante décadas. Su grito, el azúcar, terminó siendo casi un emblema del exilio, ¿no? Totalmente. Y junto a ella, imagínate, nombres gigantescos. Olga Guillot, la reina del bolero, Rolando La Serie, el cantante, o el compositor Ernesto Lecuona, importantísimo. Mucha gente. Todos se fueron. Y sus canciones, silenciadas en la radio, en los escenarios cubanos. Y lo curioso es que el filtro a veces era raro. Afectó incluso a artistas de fuera que simpatizaban con otras izquierdas. Mercedes Sosa, por ejemplo. A Mercedes Sosa también. Sí, un ícono de la canción protesta. Pues sufrió alguna censura puntual en la radio cubana. A veces los criterios no estaban nada claros, eran bastante opacos. Hablando de criterios y de cómo se manejaban las cosas, las fuentes mencionan un punto de inflexión, ¿no? Un momento en que todo se puso más duro. El llamado quinquenio gris, a partir de 1971. Eso es. El caso Padilla, el del poeta Heberto Padilla, y su autocrítica forzada. Eso marcó un antes y un después. La política cultural se endureció muchísimo, en todo. Vale. Se empezó a promover oficialmente a los artistas afines, claro. Ahí entra la nueva trova. Silvio Rodríguez es el nombre que más suena siempre. Sí. Mientras se marginaba activamente a otros. Y se daban paradojas curiosas. Se apoyaba a artistas de fuera, como Sonia Silvestre, por afinidad política, pero se prohibía a otros superpopulares como Roberto Carlos, sin una explicación muy lógica. ¿A Roberto Carlos? Sí.
El artículo cuenta una anécdota buenísima. Un músico intentó hacer pasar canciones de Roberto Carlos como si fueran suyas para poder tocarlas. ¡Qué fuerte! Eso dice mucho del ambiente. Ya te digo, increíble. El impacto de todo esto parece doble, ¿no? Por un lado, se apoyaron ciertas instituciones, ciertos géneros que encajaban con el discurso oficial. Pero por otro, se silenció mucha diversidad y se provocó una diáspora musical enorme. Artistas que se fueron, triunfaron fuera, sobre todo en Miami, y se convirtieron en símbolos de resistencia cultural. Me gustó una frase que leí: ningún comandante pudo parar el alma zumbona de la música cubana. Es que el legado es complejo, claro. Hubo un intento clarísimo desde el poder de moldear una identidad sonora única, pero el coste fue altísimo. Ya. Se perdieron talentos irreemplazables, se empobreció la variedad musical dentro de la isla. Aunque también hay que decir que la música cubana demostró una resiliencia, una capacidad de supervivencia y de transformación brutal, tanto dentro como sobre todo fuera de Cuba, donde encontró otros caminos y un público global. En resumen, hemos visto un poco cómo esas directrices políticas intentaron controlar algo tan vital, tan popular como la música en Cuba en esos años cruciales, marcando qué se oía y quién podía crear libremente. Y eso ha dejado ecos hasta hoy, claro. Sí, y nos deja una reflexión interesante quizá para quien nos escucha. ¿Hasta qué punto ese intento de silenciar ciertos géneros, ciertos artistas dentro de Cuba, no pudo paradójicamente acabar impulsando nuevas formas de expresión, de resistencia musical fuera de la isla, dándoles quizá una resonancia mundial que de otra forma no habrían alcanzado? Es algo para darle una vuelta, ¿no?